Buenos días, jóvenes. Vamos a desarrollar la segunda parte de anatomía. En las primeras horas vamos a ver lo que es anatomía de miembro inferior. Bien. Vamos a ver primero los que son los músculos de la pelvis. Los músculos de la pelvis se agrupan en dos grandes grupos. El grupo anterior está formado por un único músculo. Este es el psoas ciliaco. ¿Recuerdan? El psoas ciliaco que pasa por debajo del ligamento inguinal y en cuyo espesor encontramos el nervio crural o también llamado nervio femoral. Entonces, de la pelvis, el grupo anterior de la pelvis, único músculo, el psoas ciliaco. Y del grupo posterior de la pelvis vamos a tener los músculos que están divididos en tres planos. En el plano profundo, los músculos van a ser el glúteo menor, el piramidal, el gémino superior, gémino inferior, los dos obturadores, obturador interno y obturador externo, y el cuadrado crural, que a su vez van a constituir el ramillete pelvitrocanterio o los músculos rotadores externos del muslo. Son los músculos del plano profundo de la pelvis, ramillete pelvitrocanterio, que realizan la rotación externa del muslo. En un plano medio, un único músculo, el glúteo medio, y en el plano superficial, dos músculos, el glúteo mayor, es el más superficial, y otro músculo, el tensor de la fascia lata, que se le considera del grupo posterior porque sus inserciones proximales son posteriores, pero que en realidad este músculo, si lo observamos anatómicamente, se encuentra en la cara anterior de la pierna. Sin embargo, el tensor de la fascia lata es un músculo posterior de la pelvis. Entonces, tenemos los músculos y la inervación está dada por el plexo lumbosacro, ramas del plexo lumbosacro, el psoas ciliaco por el nervio crural, dijimos, este está en el espesor del músculo psoas ciliaco, y en el grupo posterior, los del plano profundo, vamos a tener el glúteo menor inervado por el nervio del glúteo superior que viene del plexo sacro, el piramidal por el nervio del mismo nombre, también del plexo sacro, gémino superior por el nervio gémino superior del plexo sacro, el obturador interno y externo por el nervio del obturador interno que viene del plexo pudendo. El plexo pudendo es una parte del plexo sacro. El gémino inferior por el nervio del obturador del plexo lumbar y el cuadrado crural por el nervio del gémino inferior y cuadrado crural que viene del plexo sacro. El glúteo medio está inervado por el nervio glúteo superior del plexo sacro, el glúteo mayor por el nervio glúteo inferior o también llamado ciático menor, y el tensor de la fascia lata por el nervio glúteo superior que viene del plexo sacro. Entonces, la inervación del grupo posterior de la pelvis por ramas del plexo lumbosacro y principalmente del plexo sacro y el plexo pudendo. Esto es una vista posterior, vista ósea posterior de la pelvis, y estamos observando el ilíaco y la porción proximal y cara posterior del fémur. Acá vamos a distinguir lo más distal en el hueso coxal, el isquium, hacia la parte media, el pubis, la rama isquiopubiana, y hacia afuera la espina ciática, que van a conformar un agujero, el agujero obturador. En la cara posterior del fémur vamos a tener, para recordar, importante, cara posterior de fémur, el trocánter mayor. Entonces aquí hay que recordar en el fémur, cara posterior, trocánter mayor, y en el hueso coxal, el isquium, la espina ciática. Entonces, decíamos que del grupo posterior de la pelvis teníamos los músculos del ramillete pelvitrocanterio. Y allí teníamos, vamos a empezar hablando de los obturadores. Tenemos el obturador externo,
el obturador externo se va a insertar en todo el agujero, en todo el borde de la rama isquiopubiana, va a tapar el agujero obturador y de aquí se va a dirigir horizontalmente hacia el borde más anterior del trocánter mayor. Entonces, obturador externo, o también llamado anterior, aquí en verde, en toda la ceja isquiopubiana hasta el trocánter mayor. Y a este mismo nivel, pero más posterior, el obturador interno, igual en la ceja isquiopubiana hasta la ceja interna del trocánter mayor. Entonces, obturador externo, obturador interno. Grupo posterior de la pelvis. Entonces, el obturador externo, decimos, en el marco óseo isquiopubiano, es en verde, en el marco óseo isquiopubiano, y de aquí hacia el trocánter mayor. El obturador interno, del marco óseo isquiopubiano hacia el trocánter mayor. Ambos rotadores externos del muslo. La inervación del obturador externo por el nervio del obturador, del plexo lumbar, y el obturador interno por el plexo pudendo. Entonces, ahí los dos músculos están a un mismo nivel, obturador externo, acá en verde, y obturador interno, aquí en color ladrillo, a un mismo nivel, en un mismo plano. Sobre los obturadores vamos a tener hacia arriba el gémino superior y hacia abajo el gémino inferior, que se va a dirigir igual hacia el trocánter mayor del fémur. El gémino superior va a partir desde la espina ciática horizontalmente hacia el trocánter mayor. Y además en la espina ciática se va a insertar gémino superior, se inserta el obturador del ano y se inserta el ligamento sacrociático menor, que viene desde S4 hasta la espina ciática. Entonces, del grupo posterior de la pelvis, los obturadores. Obturador externo, aquí en verde, del marco óseo isquiopubiano hacia el trocánter mayor. Obturador interno, del marco óseo isquiopubiano más posterior hacia el trocánter mayor. Por encima de los obturadores, el gémino superior, que viene de la espina ciática hacia el trocánter mayor. Y por debajo, a nivel lo más distal del isquio, va a insertarse el gémino inferior y va hacia el trocánter mayor. Entonces, ambos obturadores, el obturador externo es más anterior, esto es una vista posterior, entonces por eso lo vemos más hacia atrás, pero el obturador externo es anterior, el obturador interno es posterior, sobre ellos el gémino superior de la espina ciática al trocánter mayor. Y por debajo de los obturadores vamos a tener el gémino inferior, también del grupo posterior de la pelvis, del isquio hacia la cara interna del trocánter mayor. Hasta ahí vamos teniendo 4 músculos del grupo posterior de la pelvis, ambos obturadores y ambos géminos, gémino superior, gémino inferior. Decía, a nivel de la espina ciática se inserta gémino superior, que va al trocánter mayor, el ligamento sacrociático menor, que viene desde S4 hasta la espina ciática, y el obturador del ano. 3 elementos que se insertan a nivel de la espina ciática. Tenemos también otro ligamento importante, el ligamento sacrociático mayor. El ligamento sacrociático mayor se va a insertar en toda la parte lateral del sacro, y va a llegar hasta la parte más distal del isquio. Y de esta manera, junto con el agujero obturador, el ligamento sacrociático mayor va a formar una escotadura, la escotadura ciática mayor. Se forma entre el agujero obturador y el ligamento sacrociático mayor. Entonces, hasta allí teníamos los obturadores. Obturador interno, que es posterior. Si lo levantamos, vamos a observar el obturador externo, que es anterior. Hacia arriba de los obturadores, el gémino superior, y hacia abajo de este, el gémino inferior. Por debajo del gémino inferior, se va a insertar en el isquio
el cuadrado crural, que viene desde el borde posterior del isquium hasta el borde posterior del trocánter mayor. Por encima del gémino superior se va a insertar el músculo piramidal. Este va a venir desde el borde lateral de S2, S3, S4 hasta el vértice del trocánter mayor. Entonces, un elemento importante donde se insertan todos los músculos del grupo posterior de la pelvis es el trocánter mayor. Estos vienen desde el hueso ilíaco, van horizontalmente a insertarse en el trocánter mayor del fémur. Sobre el piramidal vamos a tener el glúteo menor. Este va a venir por debajo de la cresta ilíaca, vamos a tener la fosa ilíaca externa. Y de la fosa ilíaca externa, la parte más lateral de la fosa ilíaca externa, se inserta el glúteo menor y también va hacia el vértice del trocánter mayor. Y allí tenemos todos los músculos del grupo posterior de la pelvis en el plano profundo. En el plano profundo teníamos obturador interno, obturador externo, gémino superior, gémino inferior. El cuadrado crural que viene del isquium hacia el borde posterior del trocánter mayor, el piramidal que viene del borde lateral de S2, S3, S4 hasta el vértice del trocánter mayor, y sobre este el glúteo menor que viene desde la fosa ilíaca externa hacia el vértice del trocánter mayor. Los músculos del plano profundo del grupo posterior de la pelvis, que constituyen, incluyendo el glúteo menor, constituyen los músculos del ramillete pelvitrocanterio o rotadores externos del muslo. Ahora veamos, bien, del ramillete pelvitrocanterio está incluyendo el glúteo menor. Este glúteo menor forma parte del plano posterior, grupo profundo de la pelvis. Pero nosotros recordamos que tenemos tres músculos glúteos, un glúteo menor, glúteo medio y glúteo mayor. Los músculos glúteos, los tres músculos glúteos, estos se van a insertar en el hueso coxal, en la vista posterior del hueso coxal. En la vista posterior del hueso coxal nosotros reconocemos el pubis, el isquium, la espina ciática, la escotadura ciática mayor y hacia arriba, hacia la parte más superior, la cresta ilíaca. Por debajo de la cresta ilíaca, en la parte posterior del hueso coxal, tenemos una gran fosa, la fosa ilíaca externa. De la fosa ilíaca externa, esta se va a ver dividida por dos rugosidades, en una porción más externa, una porción intermedia y una porción más interna. Esta fosa ilíaca externa, así dividida, va a servir para la inserción proximal de los tres músculos glúteos. Entonces, los glúteos se insertan proximalmente en la fosa ilíaca externa. El glúteo menor, que es el más profundo, más hacia afuera. Luego, en una parte media, el glúteo medio, y en la parte más interna, el glúteo mayor. Estas son las inserciones proximales de los tres músculos glúteos. En la fosa ilíaca externa del hueso coxal, por debajo de la cresta ilíaca. Y de esta inserción, los tres van a correr hacia afuera, hasta alcanzar el fémur. ¿Y a dónde van a ir? El glúteo menor y el glúteo medio se van a dirigir hacia el trocánter mayor del fémur, mientras que el glúteo mayor va a ir hacia una zona de la cara posterior del fémur que se conoce como línea áspera. En la cara posterior del fémur hay unas rugosidades, que son 4 rugosidades, que se llama la línea áspera, que sirve para la inserción de unos músculos. Entonces, los glúteos proximalmente
en la fosa ilíaca externa. Y distalmente glúteo menor y glúteo medio en el trocánter mayor. Y el glúteo mayor hacia la línea áspera del fémur. Y la línea áspera del fémur son unas rugosidades en la cara posterior y proximal del fémur. La línea áspera del fémur sirve entonces para la inserción distal del glúteo mayor. Pero aquí no solamente se inserta el glúteo mayor. En la línea áspera del fémur se inserta el vasto interno, el pectíneo, el aductor menor o también llamado aproximador menor y el glúteo mayor. Como dice, es Viviana Patea a Gustavo. Vasto interno, pectíneo, aductor menor y glúteo mayor. Es la inserción de 4 músculos en la línea áspera del fémur. Y la línea áspera del fémur queda en la cara posterior y epífisis proximal. Entonces tenemos la inserción distal de los glúteos. El glúteo menor y el glúteo medio se van a insertar hacia el trocánter menor del fémur y el glúteo mayor se va a insertar en la línea áspera. Inserciones distales vamos a tener en el trocánter mayor el glúteo menor, cuya función es separar el muslo. El glúteo medio se va a insertar en la cara externa del trocánter mayor, también su función es separar el muslo, rotación interna y externa. Y el glúteo mayor distalmente se inserta en la línea áspera, junto, como dijimos, con el vasto interno, el pectíneo, el aductor menor y el glúteo mayor. Luego teníamos, ya vimos, la inserción de los del plano profundo, el plano medio es un único músculo, el glúteo medio, y en el plano superficial de la cara posterior son 2 músculos, el tensor de la fascia lata y el glúteo mayor. Ya vimos dónde se inserta el glúteo mayor, nos faltaría el tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata, músculo del grupo posterior de la pelvis y plano superficial, se inserta proximalmente en la espina ilíaca anterosuperior. Y en la espina ilíaca anterosuperior se inserta 1. Tensor de la fascia lata, 2. El sartorio, 3. La cintilla iliopubiana o también llamada ligamento inguinal. 3 inserciones en la espina ilíaca anterosuperior. De esa inserción proximal del tensor de la fascia lata va a continuarse como una porción tendinosa distal, la cintilla de Maillard, y finalmente va a terminar en un tubérculo en la tibia, en el tubérculo anteroexterno de la tibia, o también llamado tubérculo de Gerdy. Entonces, tensor de la fascia lata viene desde la espina ilíaca anterosuperior hacia el tubérculo anteroexterno de la tibia, tubérculo de Gerdy. Y en este tubérculo también se va a insertar un músculo, el tibial anterior y el tensor de la fascia lata. La acción va a ser separar el muslo, extender la pierna, la inervación por el nervio glúteo superior, que es una rama del plexo sacro. Entonces, vemos ahora los músculos en el muslo. Ya en el muslo, los músculos son de la cara anterior o región anterior, 2 músculos, el cuádriceps y el sartorio. De la cara interna o región interna, los aproximadores, o que algunos lo llaman aductores, aproximador mayor, aproximador menor y aproximador medio. El pectíneo y el recto interno. Y de la región posterior del muslo vamos a tener 2 planos. Un plano superficial, el bíceps crural, en sus 2 porciones, porción larga y porción corta.
Y si levantamos el bíceps crural, vamos a tener en un plano profundo dos músculos, el semimembranoso y el semitendinoso. Entonces, músculos del muslo tenemos grupo anterior, cuádriceps y sartorio. En el grupo posterior, dos planos, en un plano superficial, el bíceps, y en un plano más profundo, el semimembranoso y el semitendinoso. Los grupos internos del muslo, el pectíneo, el aproximador medio, el aproximador menor, el aproximador mayor y el recto interno. La inervación por ramos del plexo lumbosacro, el cuádriceps por el nervio del cuádriceps, que es una rama del nervio crural, el sartorio por el nervio musculocutáneo externo, también rama del nervio crural. Nervio crural es la rama terminal del plexo lumbar. Los del grupo posterior, semimembranoso, semitendinoso y bíceps por el nervio ciático mayor. Los del grupo interno, el pectíneo por el nervio musculocutáneo interno, el aproximador medio también por este mismo nervio, también por el nervio ciático mayor, el aproximador menor, el aproximador mayor y el recto interno por el nervio obturador. De la cara anterior del muslo dijimos son dos músculos. Uno, sartorio, el músculo del sastre. Dos, el cuádriceps. El cuádriceps, como su nombre lo dice, tiene 4 porciones carnosas. Estos son el crural, el vasto interno, el vasto externo y el recto anterior. Todos son de la cara anterior del muslo. El crural, este se va a insertar en la cara anteroexterna del fémur. El vasto interno se va a insertar en el labio interno de la línea áspera. Vasto interno, dijimos Viviana, patea a Gustavo, vasto interno, Viviana, en la línea áspera. El vasto externo, en la cara anterior del fémur, labio externo de la línea áspera, el trocánter mayor y el glúteo mayor. Y el recto anterior va en dos tractos, un tracto directo y un tracto reflejo, de la espina ilíaca anteroinferior y un tracto reflejo del canal supracotiloideo. Las cuatro porciones carnosas del cuádriceps van a formar un único tendón a nivel distal que se llama el tendón del cuádriceps. Y el tendón del cuádriceps se va a insertar hacia la rótula, formando un ligamento, el tendón rotuliano. Entonces tenemos el cuádriceps con sus 4 porciones que formaba el tendón del cuádriceps que se insertaba a nivel de la rótula formando el tendón rotuliano. Y el sartorio. El sartorio, también llamado músculo del sastre. ¿Por qué dicen músculo del sastre? Su función, dice que el sastre para coser flexiona el muslo, flexiona la rodilla y coloca el pie en la rodilla contralateral. Esa función de abducir el muslo, flexionar la rodilla y flexionar la pierna y colocar el pie en la rodilla contralateral es la función realizada por el músculo sartorio o músculo del sastre. Este músculo se inserta en la espina ilíaca anterosuperior. Dijimos, en la espina ilíaca anterosuperior se insertaban 3 elementos. 1, sartorio. 2, ¿qué dijimos? En la espina ilíaca anterosuperior se insertaban 3 elementos. Un músculo del plano superficial y grupo posterior de la pelvis. ¿Cuál? Tensor de la fascia lata. 2, el sartorio. 3, la cintilla iliopubiana o también llamada ligamento inguinal. Entonces, sartorio se inserta en la espina ilíaca anterosuperior y de aquí
cruza oblicuamente en la cara anterior del muslo y se dirige distalmente hacia la tibia, a lo que se llama la tuberosidad anterointerna de la tibia. Y en la tuberosidad anterointerna de la tibia se inserta el sarite, sartorio, recto interno y semitendinoso. Vimos que el semitendinoso es un músculo del grupo posterior del muslo. Entonces, en la tuberosidad anterointerna de la tibia se inserta el sarite, sartorio, recto interno y semitendinoso. Entonces, aquí vemos el tensor de la fascia lata, que está en la espina ilíaca anterosuperior, el sartorio también, y también a ese nivel viene el ligamento inguinal o cintilla iliopubiana. El sartorio, estamos viendo también, en la cara anterior del muslo son dos músculos. Uno, sartorio. Dos, el cuádriceps. El cuádriceps con sus porciones, el recto anterior, vasto externo, vasto interno y el crural. Y observamos también en el grupo interno, vamos a tener el grupo interno del muslo, el recto interno. Podemos observar del grupo interno el aproximador mayor. Y aquí en el piso, aquí en la cara anterior del muslo, vamos a observar hacia afuera el psoas ciliaco. Sobre el psoas ciliaco se encuentra este nervio, ¿cómo se llama? Nervio femoral o crural. Este descansa sobre el músculo psoas ciliaco. Cuando vimos la primera diapositiva, músculos de la pelvis. Músculos de la pelvis son cara anterior, psoas ciliaco. Sobre el psoas ciliaco descansa el nervio crural. Y el otro músculo, bueno, del grupo interno, tenemos el pectíneo. Espina ilíaca anterosuperior, aquí se inserta sartorio, tensor de la fascia lata y ligamento inguinal. Por debajo del ligamento inguinal pasa el van femoral, vena, arteria y nervio femoral. Bien, entonces el cuádriceps, su función es extender la pierna. El sartorio, músculo del sastre, doble flexión, flexiona la pierna y flexiona el muslo, hace rotación externa del muslo, separador y rotador externo del muslo. La inervación por el nervio músculo cutáneo externo, que es una rama del nervio crural. El hueso coxal distalmente, tenemos allí la rama descendente del isquio, la rama horizontal del pubis, el pubis y la rama isquiopubiana. La parte más distal vamos a tener la rama isquiopubiana. En la rama isquiopubiana se van a insertar de lo más interno hacia afuera el aductor medio, aquí en celeste, aductor medio, el aductor menor por detrás y el más externo, el aductor mayor. Entonces, en la rama isquiopubiana se van a insertar el aductor medio, luego el aductor menor y el aductor mayor, que viene a ser el más superficial. En el agujero obturador van a quedar los obturadores, en este caso el obturador externo, que es el anterior. En la rama horizontal del pubis va a insertarse el músculo pectíneo. Y aquí observamos el ligamento inguinal o cintilla iliopubiana, que viene de la espina ilíaca anterosuperior hacia la espina del pubis. Cintilla iliopubiana, o también llamada ligamento inguinal. Entonces, ligamento inguinal, por debajo va a pasar el psoas ciliaco. Habíamos visto que en la rama isquiopubiana tenemos los aductores medio, menor,
medio, primero se inserta el medio, detrás el menor y luego el mayor. En esta misma rama se va a insertar el recto interno. Teníamos el músculo del grupo posterior de la pelvis, el obturador externo, el pectíneo, que también es en la rama horizontal del pubis. Y aquí veíamos la línea áspera por radiolucencia, y en la línea áspera habíamos dicho que quedaba insertado el Viviana, Patea, a Gustavo. ¿Quiénes eran? Vasto interno, pectíneo, aductor menor, el aductor menor y el glúteo mayor, que quedaba en la línea áspera. En la rama isquiopubiana están los tres aductores. El aductor medio, primero, aquí en celeste, luego el aductor menor que va hacia la línea áspera, y finalmente el aductor mayor. En esta misma rama isquiopubiana se va a insertar el músculo recto interno. En la vista posterior del coxal, en la línea áspera del fémur, las inserciones del vasto interno, el pectíneo, el aductor menor y del glúteo mayor. En el agujero obturador, en el borde superior, el ángulo superior e interno del agujero obturador, vamos a tener un orificio o conducto subpubiano, por donde va a pasar el van obturador interno. A ese nivel es que se pueden producir las hernias obturatrices. Las inserciones de los aductores, aductor medio es primero, en la rama isquiopubiana, debajo el aductor menor, que va a la línea áspera, finalmente el aductor mayor, también se inserta el recto interno. Y en esta zona, en el piso, músculos del grupo interno del muslo, vamos a tener el pectíneo, el piso, el aproximador medio. Del grupo posterior de la pelvis, el psoas ciliaco. Ahora, hay un conocido triángulo en la cara anterior del muslo, que ustedes recuerdan, el triángulo de Scarpa. El triángulo de Scarpa, bueno, hay bibliografía que decimos, límites del triángulo de Scarpa, el sartorio, que habíamos visto en verde, que cruza oblicuamente en la cara anterior del muslo, el ligamento inguinal, y unos dicen que el límite es el músculo recto interno, este músculo acá, el recto interno, y otros dicen que el límite interno es el aproximador medio, este músculo aproximador medio, límite del triángulo de Scarpa. Entonces dicen, ¿y ahora yo qué marco? Bien, en los exámenes de residentado están dando como respuesta límite del triángulo de Scarpa, el aductor medio. Y el piso sí están de acuerdo, el piso del triángulo de Scarpa está formado por estos dos músculos, el psoas ciliaco y el pectíneo. Y el contenido, bueno, el contenido también es el van femoral. Si levantamos, si recogemos el aductor medio, vamos a tener por dentro el aductor menor y finalmente tenemos el aductor mayor. Aquí en verde observamos el músculo recto interno. Entonces, son la función de todos estos aductores, son rotadores externos del muslo. Estos van a tener como inervación el pectíneo, el nervio musculocutáneo interno, el aductor medio, aductor menor y aductor mayor junto con el recto interno están inervados por este nervio musculocutáneo interno. El aductor mayor también por el nervio ciático menor y el recto interno por el nervio obturador. Ahora, los aductores. Los aductores, hemos visto que los tres músculos aductores
se insertan en la rama isquiopubiana. Y de la rama isquiopubiana se van a dirigir hacia la cara posterior del fémur en la línea áspera. Pero van a tener unas fibras musculares que van hacia la línea áspera, descienden por la cara posterior del fémur y van a tener otras fibras que vienen del isquion, de la parte distal del isquion, y se dirigen verticalmente hacia la parte más distal del fémur. De tal manera que entre las fibras musculares de los músculos aductores va a quedar un anillo distal. Ese anillo distal se llama el anillo de Hunter o también llamado anillo del tercer aductor o anillo del aductor mayor, por donde va a pasar la arteria femoral antes de que llegue a la cara posterior de la rodilla en el hueco popliteo y se convierta en arteria poplitea. Entonces, si ustedes recuerdan el ligamento inguinal, por debajo del ligamento inguinal pasa el van femoral, vena, arteria y nervio femoral. Entonces, por debajo del ligamento inguinal, la arteria ilíaca externa, ilíaca externa pasa a llamarse arteria femoral. Entonces, ¿dónde podemos encontrar proximalmente la arteria femoral? 1, por debajo del ligamento inguinal. Después que pasa por el ligamento inguinal, pasa a formar parte del triángulo, o sea, primero pasa por debajo del ligamento inguinal. Segundo, pasa en el triángulo de Scarpa. Tercero, pasa por un conducto muscular formado por los músculos aductores, el conducto de Hunter, para finalmente terminar a nivel del anillo de Hunter. Y cuando la arteria femoral pasa por el anillo de Hunter, deja el anillo de Hunter y cambia de nombre, pasa a llamarse arteria poplitea, pasando a ser el elemento más importante del hueco popliteo. Entonces, la arteria poplitea es la continuación de la arteria femoral cuando éste pasa por el anillo de Hunter. Bien, cara posterior. Vemos ahora los músculos de la cara posterior del muslo. Dijimos son tres músculos. Hacia afuera vamos a tener el bíceps, dos porciones, porción larga y porción corta, y hacia la línea media, otros dos músculos, el semimembranoso más superficial, y si levantamos el semimembranoso nos queda el semitendinoso. Semimembranoso y semitendinoso se van a insertar a nivel de la parte más distal del isquion, y de aquí se van a dirigir hacia la tuberosidad interna de la tibia. El semimembranoso lo hace con dos reflexiones, uno hacia el cóndilo externo del fémur y otro hacia la cara externa de la tibia. Entonces tenemos en el grupo posterior del muslo 3 músculos. Bíceps, que está hacia afuera, y hacia la línea media, el semimembranoso. Si levantamos el semimembranoso, nos queda el semitendinoso. Y el semitendinoso va a venir desde el isquion hacia, donde decíamos, la tuberosidad interna de la tibia, y allí termina el sarite, donde se inserta el sartorio, el recto interno y el semitendinoso, en la tuberosidad interna de la tibia. El bíceps, 2 porciones, una porción corta y una porción larga, una porción corta que va a ser, viene de la línea áspera del fémur hacia la cabeza del peroné, la apófisis estiloides de la cabeza del peroné,
y una porción larga que viene desde el isquion hacia la cabeza del peroneo. Estos tres músculos van a ser flexores de la pierna y extensores del muslo. Ya habíamos estudiado los músculos del ramillete pelvitrocanterio, son el glúteo menor, el piramidal, los géminos superior e inferior, los obturadores interno o posterior, externo o anterior, acá falta el obturador externo, y el cuadrado crural. En la cara posterior del muslo vamos a tener tres músculos. Hacia afuera, el bíceps crural, y hacia adentro, el semitendinoso y el semimembranoso. Aquí vamos a tener un músculo sobre el gémino superior. Sobre el gémino superior se va a encontrar el músculo piramidal. Por debajo del borde inferior del músculo piramidal, el tronco lumbosacro va a dar su rama terminal, el nervio ciático mayor. El ciático mayor va a pasar en la superficie ósea entre la espina isquiática y el trocánter mayor del fémur. Y desde un punto de vista muscular, por el borde inferior del músculo piramidal. Entonces, la rama terminal del tronco lumbosacro es el nervio ciático mayor. El nervio ciático mayor pasa en la cara posterior de la pelvis, entre la espina isquiática y el trocánter mayor del fémur. Y desde un punto de vista muscular, en el borde inferior del músculo piramidal. En la pierna. En la pierna tenemos los músculos. En la pierna, los de la cara anterior son extensores. Los de la cara posterior son flexores. El grupo externos van a ser los rotadores, que están formados por los peroneos. Entonces, grupo anterior son extensores. Grupo anterior de la pierna, extensores. Estos son el tibial anterior, el extensor propio del dedo gordo, el extensor común de los dedos y el peroneo anterior. Tibial anterior, extensor del dedo gordo, extensor común de los dedos y peroneo anterior. Grupo anterior de la pierna son los músculos, la tía gorda que come peras. Grupo anterior de la pierna, músculos, tía gorda que come peras. Grupo externo de la pierna, los peroneos. Peroneo lateral largo, peroneo lateral corto. El grupo posterior son los flexores. Están dispuestos en dos planos. El plano superficial, el tríceps. El tríceps está formado de tres grupos musculares. Uno, el sóleo, y dos gemelos. Y el plantar delgado. Y en un plano profundo tenemos flexor común de los dedos, tibial posterior, flexor propio del primer dedo, popliteo. Entonces son cuatro músculos del plano profundo, flexores de la pierna. Dicen, bueno, es difícil recordar, pero bueno, dicen el poflecotifle. Poflecotifle son los músculos del grupo posterior de la pierna. Bien, los nervios, la inervación, los extensores del grupo anterior, el nervio tibial anterior. Los peroneos están inervados por el nervio musculocutáneo y los del grupo posterior, los tres primeros, flexor común de los dedos, tibial posterior y flexor propio del primer dedo por el nervio tibial posterior, el popliteo, el tríceps y el plantar delgado por el ciático popliteo interno.
Bien, grupo anterior de la pierna, hemos dicho, tibial anterior, extensor propio del dedo gordo, extensor común de los dedos y peroneo anterior. Los externos, o sea, tibial anterior, solo se inserta en la tibia. El peroneo anterior, solo en el peroné. Y los de en medio, el extensor del dedo gordo y el extensor común de los dedos, en los bordes laterales de ambas superficies óseas, en la tibia y el peroné. Entonces, el tibial anterior en la cara anterior, mitad superior, se va a insertar tibial anterior. El peroneo anterior se va a insertar en la mitad inferior del peroné. Y el extensor propio del dedo gordo en ambas superficies óseas. El extensor común de los dedos también en ambas superficies óseas, tibia y peroné. Son los músculos tía gorda que come peras. Músculos de la cara anterior de la pierna, músculos flexores de la pierna. O extensores, perdón, de la pierna. Bien. Ahí están los músculos, se van a insertar y van a dirigirse verticalmente hacia el pie. Tibial anterior, el tibial anterior se va a insertar en el tubérculo de Jerdí y a la cara anteroexterna de la tibia, y distalmente va a ir a la primera cuña y a la base del primer metatarsiano. La acción, la extensión del pie. Y la extensión del pie también se le llama flexión dorsal. Rotador interno y aproximador del pie. El extensor propio del dedo gordo, este se va a insertar proximalmente en la cara anteroexterna de la tibia, la cara interna del peroné y distalmente a la falange unguial del dedo gordo. Va a extender el primer dedo, o también se llama flexión dorsal. El extensor común de los dedos, este se va a insertar en tibia y peroné, tuberosidad anteroexterna de la tibia y cara interna del peroné. Y de aquí se va a los 4 últimos dedos mediante 3 lengüetas. Va a extender los dedos del pie y va a hacer la flexión dorsal. Y el peroneo anterior, solamente en el peroné, en la cara interna del peroné, y va hacia la base del quinto metatarsiano. Va a flexionar el pie, lo va a separar y lo va a rotar. Entonces, en el compartimiento anterior, entonces tenemos el tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo y el peroneo anterior, o también llamado tercer peroneo. Estos tienen por inervación el nervio peroneo profundo o llamado tibial anterior. Son extensores, entonces grupo anterior son extensores. El músculo extensor largo del dedo gordo y el peroneo anterior, inervación por el nervio peroneo profundo o tibial anterior. En el grupo lateral de la pierna, los peroneos, el peroneo lateral largo, el peroneo lateral corto, la inervación por el nervio peroneo superficial o también llamado femorocutáneo, y su función va a ser flexionar el pie, flexionar la pierna. En la cara posterior de la pierna, la superficie ósea, tibia y peroné, en la cara posterior teníamos un plano superficial, el tríceps. El tríceps está formado por el sóleo y los dos gemelos, o también llamados gastrocnémicos, y el plantar delgado. Y en el plano profundo teníamos poflecotifle, popliteo, que es un pequeño músculo en el tercio superior de la cara posterior de la pierna, que está dirigido de esta forma, horizontal en el tercio superior. Y por debajo del popliteo vamos a tener flexor común de los dedos, tibial posterior y flexor propio del dedo gordo. Entonces, en el plano profundo tenemos
popliteo, flexor común de los dedos, tibial posterior y flexor propio del dedo gordo. El flexor común de los dedos y el tibial posterior se van a cruzar en sus inserciones distales, estos músculos, el poflecotifle, plano profundo de la pierna. Y en el plano superficial, un pequeño músculo, grupo muscular, el sóleo, que se inserta cara posterior de peroné, cara posterior de la tibia, es un pequeño músculo el sóleo, y junto con los dos gastrocnémicos va a formar el tríceps. En el plano superficial también vamos a tener otro pequeño músculo, es el plantar delgado. Entonces, plano superficial, dos músculos. El tríceps está formado del sóleo, que está cubierto por los dos gastrocnémicos o gemelos. Sóleo más los dos gemelos van a formar un tendón común, el tendón del tríceps. Y como tendón del tríceps va a descender en la cara posterior de la pierna y va a alcanzar la cara posterior del calcáneo, formando un tendón, el tendón de Aquiles. Entonces, el tendón de Aquiles es la parte distal del tendón del tríceps cuando éste se inserta a nivel de la cara posterior del hueso calcáneo. Aquí observamos el tríceps, los gemelos se insertan en ambos cóndilos femorales, el sóleo se inserta en una línea oblicua de la tibia hacia la cabeza del peroné. Distalmente forman un tendón común, el tendón del tríceps, que se dirige hacia la cara posterior del hueso calcáneo, formando el tendón de Aquiles. Función, flexionar la planta del pie. Allí nuevamente observamos el tríceps en los cóndilos de los gemelos, ambos gemelos, y el sóleo en la tibia y el peroné. Y el plantar delgado, que está por dentro del tríceps, que va del cóndilo externo del fémur hacia el peroné. En el plano profundo, el músculo popliteo es un músculo que está dentro de la articulación de la rodilla, un músculo intraarticular. Va de la cara posterior de la tibia hacia el cóndilo externo del fémur y su función va a ser flexionar y rotar la pierna. El flexor común de los dedos, de la cara posterior de la tibia, hacia los 4 últimos dedos en 2 bandaletas hacia la segunda falange. Va a flexionar los dedos del pie. El tibial posterior, de la cara posterior de la tibia a la cara interna del peroné, se inserta el tubérculo del hueso escafoides. Va a rotar el pie hacia adentro. Y el flexor propio del dedo gordo va de la cara posterior del peroné hacia la base de la tercera falange del dedo gordo. Va a flexionar el dedo gordo. Entonces, los plano profundo de la cara posterior de la pierna tenemos el poflecotifle, músculos del plano profundo de la pierna, popliteo, tibial posterior, flexor propio del dedo gordo y flexor común de los dedos. 4 músculos, cara posterior de la pierna, plano profundo. Y 2 músculos superficiales, el tríceps y el plantar delgado.